programa de hoy vamos a hablar sobre placer, deseo, recompensa, cerebro. Un lindo rompecabezas. Para ello nos acompaña Guillermo Ramos. Él es bioquímico, doctor en Ciencias Biológicas, profesor y secretario académico de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral. Guillermo, bienvenido. Muchas gracias por prestarnos tus tiempos. Me imagino que entre docente y secretario académico el tiempo es un bien escaso. Un poco apretado, pero no, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, lo decíamos en la introducción, vamos a hablar de placer, de deseo, de recompensas. ¿Por qué vamos a hablar de eso desde FBCB? Sí, nosotros de nuestro grupo de neurobiología, que está dentro de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, ya hace unos años que nos ha interesado este tema porque entendemos que es un tema que hoy en día la misma sociedad demanda conocimiento y en algunos casos hasta se han puesto en boga muchas patologías asociadas a, por ejemplo, las pantallas, a cuestiones que antes digo, hace unas décadas atrás, esas cosas no existían y tienen mucho que ver con esto que vos mencionabas y lo que nosotros estudiamos. Y en este grupo de neurobiología, ¿qué es lo que están estudiando? Porque no es una neurociencia en el sentido que ahora está circulando, pero está vinculado al modo en que funciona el cerebro. Exacto, sí. Nosotros tratamos de hacer una integración en diferentes, lo que se llaman niveles de organización, es decir, desde el nivel más básico, que es el nivel molecular, que lo estudiamos obviamente, a nivel celular y también a nivel conductual. O sea, estudiamos la conducta y emociones asociadas a esas conductas. ¿Y eso cómo se mide o cuál es el indicador? ¿Cómo se construye? Hay diferentes, obviamente, muchísimas técnicas aplicadas en esto. A nosotros, nos interesa básicamente lo que se llama el flujo asociado a la satisfacción, la motivación y la ansiedad, digamos, son los tres elementos. Late. Sí, porque en realidad están muy relacionados entre sí, dado que, la satisfacción, que es la ejecución de ese placer sobre un objeto, que es un objeto placer, que es un objeto de goce, la motivación por volver, una vez que yo percibo el placer, quiero volver a tenerlo. Hasta ahí... El refuerzo positivo. Ese refuerzo positivo es natural, es normal, es común, no solo en los seres humanos, sino en muchísimos tipos de mamíferos, que tienen incluso estructuras similares, análogas, cerebrales me refiero. El tema es que este sistema, que se llama normalmente sistema límbico, tiene un subsistema. Como ustedes saben, el cerebro es un conjunto de subsistemas complejos, de los cuales aparecen propiedades emergentes, como por ejemplo la conciencia, la memoria, y también aparecen las emociones, ¿no? Este sistema tiene un subsistema, decía, que se llama sistema dopaminérgico, que está bastante ahora de moda, como te decía. Sí, la palabra dopamina hace 15 años no la conocía nadie y ahora de repente... Exacto. Entonces, ese sistema dopaminérgico hace referencia a que son neuronas conectadas entre sí a través de una sustancia que se llama dopamina, como vos bien decís. Que es un neurotransmisor, justamente. Es un neurotransmisor, exactamente. Quería no usar demasiado tecnicismos, pero son parte de este sistema límbico. O está conectado también a este sistema límbico. Lo que se ha descubierto en estos últimos años es que este sistema dopaminérgico es fundamental para la regulación de este flujo. El problema surge con la ansiedad, es decir, cuando nosotros tenemos el circuito de satisfacción, motivación para volver a ejecutar esa satisfacción, cuando nosotros percibimos a futuro, porque la ansiedad es eso, es una emoción que uno siente por una percepción a futuro, de displacer, aparece entonces esta emoción de ansiedad, y entonces ahí empezamos con el tema de la necesidad
de que ese circuito dé vuelta, porque si no, puedo derivar en determinadas patologías como la depresión o la adicción, ¿no? No sé si soy claro. Sí, sí. O sea, si vivís con miedo a ese displacer, terminás con un estado de ansiedad tal que te lleva a buscar placer en otras sustancias. Claro, buscarlo de alguna manera y a veces de una manera que nos perjudica la salud. Incluso, ejemplo de las pantallas, porque hay que de alguna manera autorregularse, porque los adultos no estamos exentos de esto. No es una cuestión de niños y adolescentes solamente, eso, los adultos también. Porque bueno, ese sistema de la información ya, de que bueno, veo un capítulo de una serie y enseguida quiero ver el siguiente, y ese presente con mayúscula en el cual supuestamente vivo, que termina siendo un engaño, lo necesito, y lo necesito ya, ¿no? Entonces eso es lo que me perjudica, porque obviamente me desvía de un montón de otras cosas. Me puede traer problemas laborales, problemas de salud, problemas sociales. Hay un aislamiento social en el medio que no es bueno, ¿no? Sí, yo vengo del lado de la comunicación y Sí. hay un par de conceptos. Uno, que las redes sociales, cuando vos publicás algo, cada una de esas repercusiones positivas es como un liberador de dopamina. Exacto. Entonces hay un refuerzo de la conducta. Sí. Y el otro, digamos, la contracara es un concepto que se llama FOMO, Fear of Missing Out, o sea, el miedo de perderse algo, y ese vivir siempre en tiempo presente. Claro, eso. Genera una dependencia. ¿Qué genera una dependencia? Tanto de quien lo emite como quien lo recibe. Es decir, quien lo emite genera la dependencia de los likes. Y quien lo recibe es la dependencia de la necesidad de estar informado o al tanto de lo que está ocurriendo. No te contesté la pregunta de las técnicas. No, está bien. Y los estudios que están realizando, ¿qué resultados están arrojando? Mirá, a mí me gusta dividirlo en dos grupos a los resultados. Por un lado, hemos, a través de los experimentos realizados, hemos comprendido que uno de los mecanismos más importantes para el encendido o apagado de estos circuitos cerebrales que determinan este flujo que acabo de nombrar de satisfacción, motivación y eventualmente ansiedad, es un mecanismo que nosotros lo llamamos epigenético. Un mecanismo epigenético es aquel mecanismo que prende o apaga genes, o sea, expresa o deja de expresar genes en el cerebro por parte de las neuronas y de las células gliales, que son otras células que están en el cerebro, a través de mecanismos que no implican cambios en la secuencia del ADN, sino que son cambios, por ejemplo, químicos del ADN. Por ejemplo, hay lo que se llama una metilación de determinadas zonas del ADN que determina si ese gen se expresa o no se expresa. O sea, yo tengo varias formas de regular esa expresión. Una de ellas es la epigenética, y lo que nosotros hemos encontrado es que en este circuito la regulación epigenética es fundamental. Ese es un grupo de resultados. Y el segundo, que para mí es quizás el más importante, o por lo menos el que más valoramos, es el que las neuronas, esto ya se sabe de antes, producen hormonas sexuales, vamos a decirlo en esos términos que a mí no me gusta, porque las hormonas no tienen sexo, ¿no es cierto? Y tanto los hombres como las mujeres compartimos las hormonas, hay una diferencia de cantidades, pero las compartimos. Pero el cerebro, sus neuronas, o sea, no solamente nuestras gónadas, los ovarios y los testículos producen estas hormonas, sino también nuestras neuronas. Estamos hablando de la testosterona y de la testosterona, estrógeno. El estradiol y progesterona y sus derivados, concretamente. Lo que hemos descubierto es que esas hormonas serían, vamos a decirlo de esa manera, pero tenemos bastante evidencia, un factor regulatorio muy importante en el encendido apagado de estos circuitos. Entonces yo creo que la terapéutica que eventualmente se podría hacer para disminuir tanto los problemas de adicción como de depresión como resultado de ese flujo que acabo de describir, es hormonal. Sería buscando la regulación de la síntesis de esas hormonas.
La cantidad de hormonas que produce es mucho menor, obviamente, a la cantidad que producen otras hormonas, y el efecto es un efecto sobre el vecindario. No es el efecto sobre nuestro cuerpo, es decir, a nosotros, por ejemplo, la testosterona nos hace crecer la barba. Bueno, las hormonas viajan por la sangre y van a distintos lugares. En este caso es solo en el cerebro, es el vecindario neuronal en el cual están influyendo para la secreción de dopamina, serotonina, estos neurotransmisores, pero estarían como en un escalón superior, como un elemento regulatorio de eso. Y esto en la futura práctica, vos decías en la terapéutica, ¿cómo, ¿cómo podría aplicarse o cómo son los pasos para que esto avance hacia una aplicación? Bueno, hay evidencias más fuertes y otras quizás no tanto. Hay una que es muy fuerte, que es la influencia de la síntesis de testosterona. Nosotros hemos encontrado que hay un refuerzo de la síntesis de testosterona cuando se produce este flujo completo. Entonces, existen inhibidores específicos de testosterona que pueden inyectarse a través del líquido cefalorraquídeo, de tal manera de actuar en forma directamente local. En el vecindario. Exacto, en el vecindario. Y no hacerlo en forma general, que traería consecuencias quizás negativas, ¿no? Partiendo desde, digamos, sentido común, es decir, sin un fundamento científico que me vale, pero ese exceso de testosterona podría también representarse en esos ataques como de furia o de violencia asociados a la ansiedad. Explosiones, digamos. Sí, la ansiedad puede desembocar, al no tener, a ver, el flujo sería, al tener esa ansiedad y de última no obtener esa satisfacción, despierta otras emociones que son guiadas por otra estructura cerebral distinta al sistema límbico, o conectada al sistema límbico, que se llama amígdala. Y ahí interviene un segundo neurotransmisor muy importante que se llama serotonina. Y eso puede llevar a la anedonia, por el contrario, es decir, a la falta de interés por todo, o puede llevar a, por el contrario, a la furia, como vos decís, o obviamente al trastorno bipolar, que es una especie de subidas y bajadas en el estado de ánimo patológicas. Bien, y ahora volviendo a la universidad y a la facultad, ¿cómo sigue el estudio? Digo, ¿cuáles son los siguientes pasos? Bueno, básicamente hemos decidido, bueno, nosotros tenemos distintos modelos, ahora estamos incorporando qué efectos produce, por ejemplo, si yo inhibo esa ansiedad tempranamente, por ejemplo, con un ansiolítico, ¿qué efectos me produce a largo plazo? Es decir, si la logro inhibir a esa ansiedad, efectivamente esa búsqueda de satisfacción que me es patológica, ¿realmente la logro eliminar después de un largo plazo o me vuelve? Me queda un circuito de memoria de tal manera de que yo busque nuevamente e ingrese en ese flujo patológico. Entonces estamos estudiando qué pasa a nivel celular, molecular, en ese caso de las recaídas, en esos casos de... uno se plantea qué difícil es salir de las adicciones, ¿no? Bueno, justamente por esto, ¿no? Hablabas de las recaídas y de la memoria. ¿Eso implica que el estudio tiene que llevar mucho tiempo o hay modelos que te permiten extrapolar y proyectar el resultado a largo plazo? Nosotros estudiamos, hay muchos modelos de memoria y hay muchos tipos de memoria. Es una charla larga podríamos tener sobre la memoria. Tenemos 24 o 25 minutos. Por eso pero la que nosotros trabajamos básicamente son las memorias que se llaman, es un poco difícil la palabra, pero hipocampo dependiente. Nosotros tenemos una estructura, me señaló a los costados del cerebro, que se llama hipocampo porque es muy parecida a un caballito de mar, la forma que tiene. Esa estructura, que es el hipocampo, genera memorias que en realidad genera memorias espaciales y temporales. Es decir, a mí no me genera el recuerdo en sí, sino que pasa por el hipocampo una determinada vivencia y le da el espacio y el tiempo y se almacena. No sé si me explico. Como dos coordenadas. Exacto. Es decir, vos sabés cómo volver a tu casa.
¿no es cierto? Pero porque vos memorizaste, pero sabés dónde está y cuánto tiempo te lleva llegar a tu casa. Si yo quirúrgicamente te estirpo el hipocampo, vos no sabrías volver a tu casa. Te llevo a tu casa y al otro día te volvés a olvidar de cómo llegar. Porque te faltan las coordenadas del hipocampo. Entonces, eso es lo que nosotros ahora estamos estudiando en relación a ese flujo de satisfacción, ¿no? Una pregunta que a lo mejor, no sé si te la esperaba. ¿Por qué empezar a estudiar esto? ¿Cuál fue la motivación o el punto de partida para interesarse sobre estos temas? Bueno, a mí, yo hace más o menos 25 años que trabajo en neuro y siempre me interesó la memoria. Se partió, quizás mi interés más importante pasó por ahí. Una vez que yo me doctoré, me fui bueno, estuve en distintos lugares, pero uno fue acá en Argentina, que tiene un excelente nivel, que es el Instituto Mercedes y Martín Ferreira de Córdoba, que es especialista en neurobiología. Y bueno, y ahí aprendí las bases relacionadas con las estructuras hipocámpicas y de la memoria. Y a mí me interesó siempre eso. Y después, con el advenimiento de esto, de los sistemas dopaminérgicos, de las pantallas, del ya, de lo que empezamos a ir derivando paulatinamente, y ahí encontramos la relación a través de los neuroesteroides, que son estas hormonas sexuales, que estarían haciendo de equilibrio entre este sistema dopaminérgico de encendido y apagado y la formación de nuevas memorias. Eso es lo último que acabamos de... O sea, cómo una adicción puede perturbar la adquisición de memorias. Decías que hace unos 25 años que estás trabajando sobre el tema. ¿Qué has visto que ha cambiado? ¿Qué has visto? ¿Cómo ha sido esa transformación? No quiero hablar de evolución porque no sé si fue para adelante, pero ¿cómo ha sido en el transcurso del tiempo? La investigación. La investigación y el tema en sí, esto que decíamos hace 15 años atrás, dopamina no sabía nadie qué era y ahora... Claro, sí. Memoria sí tiene ya mucho tiempo. De hecho, en nuestro país ha habido grandes neurobiólogos que se han dedicado al estudio de la memoria, en Brasil también. Pero lo que es dopamina, yo te estaría diciendo que en los últimos 10 años ha habido una explosión en ese sentido. ¿Y tenés idea por qué o alguna yo creo teoría al respecto? De por qué, bueno, yo creo que por a ver, primero que se ha encontrado muchas bases neurobiológicas de eventos psicológicos, o sea, son relacionados con lo que nosotros llamamos mente, que es a nuestro juicio, es una propiedad emergente del cerebro, la mente. Pero se han encontrado los fundamentos neurobiológicos de ese tipo de emociones y de ese tipo de patologías asociadas a esas emociones. Entonces yo creo que eso explica nuestro gusto por un lado y la explosión que ha habido en el interés de los científicos, incluso de la gente, acerca de este tipo de estudios, ¿no? Se habla mucho de los trastornos de ansiedad, e hiperactividad, no quiero decir que se puso de moda, pero sí se está hablando de algo que hace no mucho tiempo no se conocía y se trataba siempre con un ansiolítico. Claro. Bueno, justamente por eso nosotros, el último experimento que estamos viendo es darle un ansiolítico y ver si efectivamente corta el refuerzo. Hasta ahora los resultados, no quiero adelantarlo porque es una cuestión que está en vías de, así que no me quiero adelantar. Pero hasta ahora notamos que no produce un corte de ese flujo negativo a largo plazo. Sí lo produce a corto plazo y hasta diría a mediano plazo. Pero si hablamos en una cuestión de años para las personas, no lo estaría cortando. O sea, la terapia no sería suficiente. Sí, para una terapia de corto plazo, como una terapia de inicio. Para salir de una crisis. Para salir de una crisis, eso sí, es muy útil, de hecho se sigue usando, se usa. Y siempre acompañada, como siempre recomiendo yo, por un profesional psicólogo, es decir, alguien que haga terapia psicológica, no solo... Conductual. No, me refiero no solo farmacológico, sino que nuestro cerebro es muy complejo y no solamente tiene esos circuitos que son palpables,
Sí, sí, un cerebro físicos, se puede digamos. palpar, se puede ver, se puede mirar al microscopio. Se puede medir. Se puede medir, la dopamina la podemos extraer y purificar, es decir, todas esas cosas, como cualquier otra parte de la biología, sino que tiene estas propiedades que se emergen, y eso es un terreno que en este momento la psicología lo está tomando junto con, lo cual es interesantísimo, porque lo está tomando junto con la neurobiología. Lo mismo el aprendizaje, no me quiero ir del tema, pero el aprendizaje también tiene que, o la enseñanza, tiene que ir acompañado de estos mecanismos neurobiológicos. O sea, neurobiológicamente sabemos cómo se aprende. Sin embargo, los métodos, y ahí hacemos un mea culpa yo como docente, que muchas veces se emplean no son los más adecuados a nuestros propios cerebros. Hay que adaptar el cerebro al modelo educacional. Hay no que al adaptar revés. el modelo educacional a lo que se sabe de la neurobiología. Hay veces que hay gente que sabe mucho de educación y es un poco reacia a verlo desde el punto de vista neurobiológico. Yo creo que son muy complementarios las dos visiones, es decir, una no niega a la otra, sino que todo lo contrario, hay un buen diálogo entre ambas. Bueno, sobre eso te quería preguntar. De nuevo, hace algunos años atrás, perdón este ida y vuelta temporal, pero hace unos años atrás las ciencias duras, como la biología, Sí. estaban, no sé si divorciadas, pero compartimentos estancos Sí, con, señor, con- sí. con ciencias como la psicología, que se traduce Sí. como algo más blando. Y hoy se está viendo una sinergia, se está viendo una complementariedad mucho mayor. Sin duda. Incluso, como decías vos, la necesidad de esa complementariedad. Sin duda. Por eso adrede empleo por ahí términos más bien asociados a la psicología más que a la neurobiología. Primero porque por ahí son más familiares y menos de la neurobiología, hablar de receptor, no sé, alfa, beta, es una cosa muy aburrida además para la gente. Y lo dice el doctor en biología. Sí, no, por eso. Pero sí, yo lo que creo es que lo que tenemos que buscar es un modelo de educación, perdón, pero es un poco de formación profesional, de educación complementaria, no solo a nivel vertical, sino a nivel horizontal. Es decir, estamos haciendo unas experiencias muy interesantes entre chicos de la facultad que tienen que están cursando distintas materias y se les genera un problema y se resuelve ese problema complejo y real, y vertical en el sentido de que son chicos que están a distintas instancias de la carrera y también se los integra en un solo problema. Entonces vamos a tener chicos que van a saber, de alguna manera van a haber profundizado más su carrera y bueno, esa es la manera en que aprendemos. La demostración es muy sencilla. Cuando aprendimos a hablar, el lenguaje, lo aprendimos con una maestra que nos enseñó. Sí, después aprendimos cómo es la estructura de la lengua, que eso es otra cosa. Pero a hablar, aprendimos nosotros. Y desde la experiencia. ¿Sí? Guillermo, nos quedamos sin tiempo. Me quedan un montón de preguntas de cómo continúa esto, cómo está trabajando la facultad también en torno a esto y cómo se está vinculando a lo mejor con otras ciencias. Pero será momento para discutirlo a lo mejor en otro contexto. Bárbaro. Guillermo, te agradezco muchísimo que hayas venido y la verdad muy interesante el trabajo que están haciendo. No, me agradecido. Muchas gracias.